Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es Germán Verdugo. Yo soy el director de asesoría de inversiones en Credicor Capital Colombia. Hoy nos acompaña Cristel Miranda del área de productos de inversión de Asset Management desde Lima. Y pues ella es la responsable de un equipo muy importante que tenemos en la compañía que utilizamos mucho desde asesoría de inversiones para hacer todo el due diligence y entender cuál es esa oferta de valor de fondos de terceros que realmente hace un match bien relevante en los portafolios de inversión de nuestros clientes de gestión patrimonial. Entonces, pues, ¿quién mejor que ella para contarnos hoy un poco acerca de este tema, de cómo es el proceso, de cuál es la importancia y cómo eso está vinculado cotidianamente con las propuestas que nosotros hacemos, con los rebalanceos que nosotros hacemos y direccionamos desde el área de asesoría de inversiones para ustedes como clientes nuestros de gestión patrimonial? Entonces, voy a dar inicio muy rápidamente una pequeña introducción para darle la palabra a Cristel. Acá un poco el tema de asesoría de inversiones, simplemente para encauzar, digamos, un poco la conversación de hoy. Nosotros tenemos una estructuración de portafolios de referencia que básicamente son estos anillos que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva, donde tenemos diferentes perfiles. Vamos desde un perfil conservador hasta un perfil de mayor riesgo, ¿cierto? Si nos movemos hacia la derecha. Y en la gráfica lo que se observa es que a medida que nos vamos yendo hacia la derecha, pues van a ser perfiles que tienen por un lado más rentabilidad, pero como siempre, más rentabilidad implica más riesgo. Entonces, por eso esa forma de ese gráfico que aparece allí. Pero precisamente de qué se trata y cuál es nuestro trabajo en asesoría, entender a cada uno de nuestros clientes y proponerle, digamos, las posibilidades de inversión acordes a su perfil. Adicionalmente, y muy importante, y acá el tema de fondos tiene mucho que ver, y es cómo llevamos a cabo la estructuración de sus portafolios. Nosotros tenemos una estrategia que hemos denominado Core Satellite y ahí lo que tenemos básicamente es una parte del portafolio muy estructural. ¿Qué quiere decir eso? De mediano y largo plazo, de años, digamos, como horizonte de inversión, porque pues, digamos que también la teoría y los estudios científicos en temas de finanzas nos han mostrado que la estructuración de largo plazo normalmente es lo que más aporta al riesgo retorno de cualquier portafolio, pero también conscientes pues de las realidades de cada uno de nuestros clientes y por supuesto de las condiciones cambiantes continuamente de los mercados, tenemos una parte táctica que estamos siempre pendientes de hacer, de revisar, de hacer algunos rebalanceos y es la parte que hemos denominado satellite. Entonces, esa combinación de una parte estructural o core y de una parte táctica o satellite es lo que nos permite, de alguna manera, capturar los buenos movimientos del mercado, pero sin perder de vista siempre el norte de mediano y largo plazo de nuestros clientes. En la siguiente, lo que vemos precisamente es una estructura de los portafolios de referencia en dólares, que en efecto aquí es donde principalmente viene la parte de cómo aterrizamos esto vía fondos, si bien no es el único producto que permite implementar estas estrategias o estos asset allocation, estas distribuciones de portafolio que aparecen allí, pues sí son un componente importante. Entonces, lo que ustedes ven allí como titulado en cada columna como 100, 200, 300, 400 y 500, son básicamente esos portafolios. El más conservador es el que se denomina 100 y el menos conservador o tal vez el más de mayor riesgo es el que se denomina 500. Y al interior de cada uno ustedes van a ver unos componentes relevantes que hacen parte de la filosofía de inversión nuestra de asesoría y que consideramos que es relevante para un portafolio de gestión patrimonial. Entonces, ¿cuáles son esos? Los componentes, cada cajita, digamos, es un asset class. En este caso estamos hablando del primer componente, la fila gris. Lo denominamos caja y depósitos a plazo. Ese es el componente de liquidez, lo que está más líquido, de menor riesgo, muy disponible, ¿cierto? Luego viene el componente de renta fija y el componente de renta variable. Y dentro del componente de renta fija tenemos varias distinciones. Entonces tenemos inversiones en mercados desarrollados y a su vez dentro de activos que son calificados grado de inversión o grado especulativo.
De igual manera para mercados emergentes, grado de inversión o grado especulativo, y en la renta variable adicionalmente la hemos dividido por regiones. Entonces esto realmente permite de entrada, desde el Asset Allocation, hacer una diversificación, evitar concentraciones, evitar, digamos, riesgos muy idiosincráticos a cada título o valor, por ejemplo, si fuera el caso, o a cada sector específico o a cada país específico, y eso realmente es lo que permite que en el mediano y en el largo plazo los resultados sean bastante favorables. Y en la siguiente, lo que observamos es un poco los resultados de esos portafolios. Aquí estamos mezclando no solamente los portafolios en dólares, sino también la parte cuando hay inversiones en pesos, que muchos de nuestros clientes pues tienen esa característica, tienen tanto inversiones internacionales como inversiones en pesos, y para nosotros es desde asesoría una posibilidad bien importante. En la medida en que tengamos más diversificado sobre todo el riesgo país, la probabilidad de evitar problemas puntuales en determinado momento en los portafolios, pues mejora. Entonces, esto es lo que tenemos un poco de los últimos 5 años, cada uno de los perfiles. Nuevamente ustedes ven abajo en el eje horizontal 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces, estos cinco estrategias o 5 estructuras de portafolio, dependiendo del perfil de riesgo, cuánto ha sido la rentabilidad año a año, está especificada en cada una de las barras, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el 20 es la barra, digamos, más a la izquierda en todos los casos, y cómo ha sido la rentabilidad acumulada de esos portafolios de referencia en los últimos 5 años. Y ahí se observa pues claramente cuál es la diferenciación, ¿no? La volatilidad se observa, por ejemplo, en la barra azul en el año 2018, donde hubo retornos negativos para los 3 que están hacia la derecha, es decir, los que tienen mayor riesgo. Mientras que los otros 2, sobre todo el 100, pues nunca, ningún año, digamos, ha tenido rentabilidad negativa. Sin embargo, cuando uno acumula esa estructura más de mediano y largo plazo, y por eso aquí traje el tema de 5 años, pues se observa que a pesar de esa mayor volatilidad que incluso implica rentabilidades negativas en algún año en específico para los portafolios de mayor riesgo, de todas formas lo que vemos es que ese portafolio de mayor riesgo, en este caso el 500, pues tiene una rentabilidad superior a las estrategias anteriores o de menor riesgo. Entonces, creo que hace mucho sentido. Y aquí, ¿cuál es la idea? Entonces, a propósito de esta configuración de los portafolios de referencia, que es con base en lo cual seguramente nos van a escuchar a nosotros desde asesoría y a sus gestores, a sus banqueros, proponerles cómo estructurar el portafolio. Pues aquí viene entonces cómo es la implementación. Viene a través de diferentes productos, pero uno de los productos sin duda más relevantes, más interesantes, que contribuyen a la diversificación, que contribuyen a la administración adecuada de ese riesgo sistémico, son los fondos de terceros. Entonces, para no quitarle protagonismo a quien debe ser la protagonista hoy, Cristel, bienvenida y por favor adelante. Muchas gracias, Germán. Buenos días a todos. Como dice Germán, bueno, esta es la labor desde asesoría que tienen para crear estos portafolios, pero una vez que identificamos nuestro perfil y el estilo de portafolio que queremos de acuerdo a nuestro perfil, empezamos a pensar en los productos que van a llenar esos espacios, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha pasado que se pregunta, ¿es momento de comprar? ¿Estará muy caro? ¿Cómo está el mercado? Definitivamente es una pregunta de la cual nosotros no nos salvamos, somos inherentes a ese tipo de preguntas, somos personas y es el comportamiento financiero lo que al final nos determina, y por eso he puesto este gráfico acá, y ustedes pueden ver acá, este es de hecho el caso de un fondo mutuo de gestión activa que invierte en acciones globales, pero con un perfil defensivo. Entonces, a lo largo de su historia, desde 2015, nos preguntamos, ¿no? Al inicio partimos observando el mercado, vemos que crece un poquito, pero no tanto, entonces digo, mejor compro después, ya, bueno, me animo, compro hacia abril más o menos del 2017, uy, mira, veo ganancias, buena decisión, ¿no? Aumento inclusive mi posición, veo una ganancia en un año, y en un año digo, ya, listo, ya gané, tengo que vender esta posición, ¿no? Luego justo hay una pequeña corrección en el mercado y decido vender todo, pero luego de eso viene un crecimiento aún más fuerte que, digamos, me entra la duda de si hice bien en vender, qué hago ahora, compro. Entonces, ese es un comportamiento normal, natural y totalmente entendible,
¿no? Pero si nosotros vemos, ya aterrizamos estos pensamientos en términos de resultados, si es que nosotros hubiésemos comprado, digamos, en abril del 2017 y vendido hacia octubre más o menos del 2018, la ganancia total en ese periodo hubiese sido de 13.5%. Si nosotros hubiésemos mantenido nuestra inversión hasta el final del periodo, es decir, aguantando la volatilidad y manteniendo una inversión mínima de 3 años, que es lo recomendado para este tipo de productos, la ganancia total acumulada hubiese sido de casi 50%. Entonces se ve la diferencia, es muy difícil hacer market timing a cualquier tipo de producto en realidad, sobre todo cuando no tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante escuchar a tu asesor ahí? Porque tu asesor va a tener esa visión de portafolio, ¿no? De qué cosas están bien, qué cosas están en el mercado, dónde deberían de repente sobreponderar la posición o subponderar la posición, qué cosas son más tácticas, qué cosas son más estructurales o estratégicas dentro del portafolio. Y eso finalmente determina una disciplina de compra y venta que nos permite a nosotros capturar las mejores oportunidades de mercado y mitigar el riesgo. Entonces, claramente se ve aquí que si nosotros hubiésemos estado un tiempo más largo invertidos, bueno, la ganancia hubiese sido mayor a pesar de estas pequeñas correcciones que siempre naturalmente se van presentando en el mercado. Ahora, viene una segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es básicamente valor relativo. Tengo producto A, producto B, ¿qué cosa debería comprar, no? ¿Cuál me ofrece una mejor oportunidad? A veces en los fondos mutuos, y les comentaba, ¿no? La línea roja sigue siendo el mismo fondo mutuo que acabamos de ver en el slide anterior, que es un fondo de acciones globales con perfil defensivo, y mi costo de oportunidad o el producto B que podría comprar, digamos, como alternativa a esto, es un ETF del índice de acciones globales, ¿no? Simplemente me expongo al mercado a través de un ETF y de alguna manera también tengo exposición a acciones globales, ¿no? Entonces, si ahí nosotros vemos el comportamiento de este fondo, que también me da exposición a acciones globales, pero de una manera más selectiva y de acciones más defensivas, lo que estamos viendo es que hay una diferencia de comportamiento tremenda, ¿no? Empezando porque aquí capturamos el efecto de la gran crisis financiera del 2008 y vemos claramente cómo es que la caída del fondo en ese momento cayó solamente 40%, y en verdad solamente, suena bastante en realidad, pero si lo comparamos al mercado, el mercado cayó 54%, es decir, que el fondo fue 14% más defensivo que el índice, ¿no? Entonces, bueno, defendió mejor. Ahora, ¿cómo se recuperó? Porque uno suele pensar que las cosas que están más baratas suelen tener más rentabilidad, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, aquí lo que vemos es que este fondo no solamente cayó menos, sino que también se posicionó para una mejor recuperación, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí esta línea en B, digamos, entre el 2008, 2009, 2010, nos damos cuenta de que el fondo se recuperó tan solo en 3 años para llegar a su punto máximo del 2007, es decir, antes del estallido de la crisis del 2008, mientras que el mercado se demoró 6 años en poder recuperar ese pico más alto, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque, nuevamente, tenemos muchas veces el prejuicio de que las cosas más baratas son las que más van a subir después y no necesariamente es así, ¿no? Al final no se trata solamente de precio, sino también de fundamentos. Y esos fundamentos son los que han ayudado a impulsar esta línea roja a lo largo del tiempo, que si nosotros digamos, ya si vemos hacia el final, hacia el 2020, esos resultados de hecho están actualizados a enero del 2021, si nosotros vemos el valor de estos $100 invertidos en el 2000, vemos que esos $100 se convirtieron en $700 en 20 años, que es bastante, mientras que esos mismos $100 invertidos en el mercado de acciones globales se convirtieron tan solo en $300, ¿no? Es decir, tuvo un valor multiplicativo de 3 veces únicamente. 7 versus 3. Entonces, este número 7 lo que básicamente refleja es la gestión activa, o esta diferencia entre 7 y 3 refleja la gestión activa de los fondos mutuos, que básicamente en este caso significa un alfa de 4.51% por año en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir el alfa? Es el exceso de rentabilidad de un fondo mutuo activo, como es este caso, sobre su costo de oportunidad pasiva, que sería el mercado de acciones globales. Entonces, la diferencia de rentabilidad es lo que se suele llamar alfa, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve el impacto de esta gestión activa, el hecho de poder
de repente comprar y vender posiciones en el camino, que no lo hacemos nosotros, sino que se lo asignamos a un gestor internacional especializado con recursos suficientes para hacerlo, ¿no? Y se ve claramente ahí el poder compuesto, digamos, que tienen estos fondos de gestión activa para seguir generando riqueza a lo largo del tiempo y ser un poco inclusive más defensivos en momentos críticos del mercado y por lo tanto posicionarse mejor para una recuperación. Entonces, ya que hablamos de la gestión activa es básicamente, es como la regla básica que define los fondos mutuos, ¿no? Los fondos mutuos pueden tener muchos colores, muchos matices, pero al final del día lo que trata y lo que busca un fondo mutuo es generar alfa, es decir, generar exceso de retorno sobre el mercado. En palabras simples, ganarle al mercado promedio, ¿no? Entonces, cuando nosotros invertimos en un fondo mutuo, lo primero que hacemos es acceder a un grupo de profesionales de inversión que cuentan con equipos súper amplios de análisis de mercado, o sea, análisis económico, de análisis sectoriales, de análisis de empresas, análisis básicamente fundamental, es decir, basado en los fundamentos de las propias compañías, ya sean de renta variable, ya sean de renta fija, que en ese caso evalúan métricas más de crédito, pero todo ese análisis, todo ese input, lo que hace es que les permite seleccionar las mejores ideas de inversión e invertir en ellas de forma disciplinada, ¿no? Entonces, de un mundo gigante de empresas, ya sean de renta variable o de renta fija, lo que ellos hacen es seleccionar las mejores empresas de ese grupo, ¿no? A diferencia de repente del ETF, que el ETF te da acceso a todo el mercado, en este caso los fondos mutuos te dan acceso selectivo a una parte del mercado, selectivo porque ellos eligieron estar en esas posiciones, ¿no? Por otro lado, invertir en fondos mutuos te da acceso a la generación de ideas propias, está relacionado con lo que les mencionaba. Los fondos activos identifican las compañías según sus fundamentos y sus tesis de inversión. ¿Qué es una tesis de inversión? Es básicamente una historia detrás de un nombre, de una empresa, ¿no? Que tiene mucho potencial a materializarse en los próximos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cambio de transformación cultural, un cambio de transformación digital, una expansión de mercados, crecimientos orgánicos que busquen las compañías. Todo ese tipo de historias es lo que se denomina tesis de inversión, que finalmente se aterriza en expectativas de crecimiento de las utilidades, de las ventas, etcétera, ¿no? Que finalmente termina siendo el sustento detrás de una movida en el precio, ya sea de sus acciones o ya sea de sus bonos, ¿no? Entonces, ser selectivos nos permite explotar las ineficiencias del mercado, ¿no? El mercado básicamente se mueve en una sola dirección, ¿no? Es decir, un índice de mercado, si todo está positivo, obviamente el índice va a ir positivo. Si todo está negativo, el índice va a rentar mal. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo miro y busco dentro de ese gran grupo, me doy cuenta de que en algunos momentos, a pesar de que el mercado vaya mal, no todas las acciones se mueven en ese sentido. Algunas acciones se mantienen, otras incluso se favorecen de ese escenario. Entonces, ese tipo de ineficiencias son las que me permite capturar digamos, los fondos mutuos a través de la selectividad que tienen para encontrar las mejores ideas de inversión. Como resultado de eso, lo que tenemos son retornos bastante atractivos y no solamente son rentabilidades. Olvidémonos, por así decirlo, de pensar solamente en aquellos nombres que en algún momento nos dieron 40%, 50%, 60%, porque la segunda pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿a costo de qué? ¿No? Es decir, ¿cuál es la volatilidad? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es el riesgo que estoy asumiendo para poder ganarme ese 40%, ese 50%? Entonces, lo que nosotros buscamos y lo que los fondos mutuos buscan también son los mejores retornos ajustados por riesgo, ¿no? Es decir, que la rentabilidad sea superior a la del mercado, pero que el costo, o mejor dicho, la contrapartida de eso no sea una toma de mayor riesgo, porque claramente la teoría te dice que mientras más riesgo tomas, más rentabilidad. En este caso, buscan esa mayor rentabilidad, pero siempre con un control activo también de los riesgos, que al final les permita tener una mayor defensibilidad a la baja y un mejor comportamiento al alza, es decir, una mejor captura de los retornos al alza. Entonces, el cuarto punto, digamos, como resultado de esta gestión activa es justamente esa reducción de riesgos que al final me otorgan también una gran diversificación de la forma correcta,
estoy donde tengo que estar, donde quiero estar, en los tiempos correctos, tengo una tesis de inversión de 3 años, de 5 años sobre una compañía, o de repente se me adelanta un poquito esa tesis de inversión, entonces ellos tienen la capacidad de mover dinámicamente sus portafolios de tal manera de estar siempre de manera oportuna en el mercado, pero siempre respaldado con los recursos adecuados. Ahora, otro tema importante es, seguramente muchos de ustedes han estado invertidos en algún momento en fondos mutuos. Algunos pueden haber tenido buenas experiencias, algunas malas experiencias. La verdad es que el universo de fondos mutuos es gigante. O sea, hay fondo para todo y no solamente eso, sino que para cada cosa que te imaginas hay 50 competidores, ¿no? Entonces, es muy probable que si uno no tiene los recursos adecuados también para la selección, te puedas equivocar y caigas en aquellos gestores que de repente no hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, yo estoy a cargo del equipo de selección de fondos desde acá, desde Perú. Somos 4 personas que en realidad cubrimos toda la selección de fondos de terceros para toda la región, Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos. Y lo que nosotros hacemos es encontrar las mejores recomendaciones de fondos de inversión. ¿Cómo lo hacemos? En realidad es una combinación de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Y acuérdense de esto, yo diría que la asignación en pesos, digamos, en importancia es 50%, 50% para cada uno de estos aspectos. Y recuerden esto porque el aspecto cuantitativo es importante, por supuesto que sí. Y de hecho es algo a lo que ustedes también tienen acceso y cualquier otra persona quizás podría tener acceso, ver la rentabilidad, ver, bueno, cómo le fue el cierre del 2020, 70%, mira, qué bueno este fondo, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, ahora les voy a enseñar qué aspectos vemos nosotros en términos cualitativos, que finalmente terminan siendo cosas muy importantes en términos de que nosotros les vamos a otorgar el voto de confianza a estos gestores. Entonces, no podemos simplemente basarnos en los resultados pasados, porque eso, como dice la regla, no nos asegura ningún tipo de rentabilidad futura. Pero una buena estructura cualitativa sí nos puede asegurar cierta consistencia a lo largo del tiempo. Entonces, partiendo por el lado cuantitativo, que representa un 50% del análisis que nosotros hacemos, partimos con filtros estructurales, es decir, seleccionamos primero de todo el universo de fondos aquellos fondos que tengan una historia mínima de 5 años. 5 años es como más o menos suficiente porque ha pasado por ciertos momentos de crisis, ciertos momentos de bonanza, entonces nos permite tener cierta visibilidad sobre su comportamiento en ambas direcciones de mercado. En términos de tamaño, también que sean estrategias importantes, relevantes, por lo menos de 300 millones de dólares. Y estrellas de Morningstar, que es básicamente una calificación. Morningstar es como el conglomerado, es una aplicación que conglomera todo el universo de fondos mutuos a nivel internacional, entonces tiene muy buenas herramientas, digamos, de análisis y le asignan ciertos ratings a los fondos. En este caso, consideramos que un mínimo de 3 estrellas para ser es aceptable, digamos, como un primer paso, ¿no? Entonces, con eso reducimos nuestra lista, digamos, de 100 competidores a, no sé, 30 competidores aproximadamente. Ahora, esos 30 competidores, en segundo lugar, pasan por un scorecard y un ranking. Es un scorecard propietario que nosotros lo hemos creado, que que incluye indicadores de retorno absoluto, de retorno relativo, de retorno ajustado por riesgo, toma factores en cuenta como la volatilidad absoluta y relativa, el drawdown, que es básicamente la caída de los fondos en momentos críticos, cuánto cae, cómo se comportan esos momentos de caída. Todo eso tiene distintos pesos que nosotros hemos asignado y hemos ido optimizando a lo largo del tiempo, y toma también periodos, como se dice, rolling, es decir, ventanas móviles a lo largo del tiempo, con métricas de 1 año, 3 años, 5 años e incluso en algunos casos hasta 10 años, ¿no? ¿Por qué hacemos estas ventanas móviles? Porque si yo tomo una foto al 2020, por ejemplo, ahorita, lo más probable es que mi scorecard esté un poquito distorsionado. ¿Por qué? Porque el 2020 tuvo muchísima dispersión en términos de fondos, ¿no? Un mismo fondo de renta variable, o sea, dentro de los 5 mejores fondos de acciones de Estados Unidos, por ejemplo, unos salieron espectacular, unos bien, unos más o menos y unos mal, ¿no? Entonces, esa amplia dispersión que tranquilamente puede ser 20, 30% de rentabilidad, lo que yo trato de hacer es de minimizar un poco la sensibilidad o la ciclicidad que pueda tener mi indicador, ¿no? Entonces, no me sirve a mí únicamente tomar una única foto a fin de año, porque el 2020 puede alterar mucho y de repente ese gestor que me sale primero en el 2020, en el 2019
fue más o menos. Entonces lo que yo hago es aplicar scorecard con ventanas móviles para poder, digamos, considerar todo un tiempo mucho más prudente, ¿no? Y bueno, y después ya pasamos a algunas métricas más cuantitativas de rentabilidad, de retornos ajustados por riesgo, information ratio, beta, etcétera, ¿no? Y con eso lo que nos aseguramos es de que el fondo tenga consistencia a lo largo del tiempo, no solamente en el último año, sino a lo largo de toda su historia. Y luego, pasando a la parte cualitativa, en la parte cualitativa, lo que vemos es un análisis de gestor del equipo, la revisión de la gestora, de su cultura organizacional, los años de experiencia que tiene el equipo de inversión, cómo se dan los comités para la toma de decisiones, si dependen de una sola persona, lo que se conoce como one man show, o si tienen una aproximación más colaborativa, más en equipo, con lo cual tienen un plan de continuidad a lo largo del tiempo. Luego vemos cómo se da la gestión, también la revisión de la profundidad del proceso de inversión, ¿no? Cómo se da la toma de decisiones, cómo es la estrategia, cómo es la filosofía de inversión a nivel de gestor, a nivel de equipo, cuál ha sido su posicionamiento actual, cómo se atribuye ese posicionamiento a la rentabilidad que han tenido históricamente, qué disciplina de venta, en qué momento salen, cuándo consideran salir, etcétera. Y finalmente, los incentivos, que también básicamente aseguran que los intereses de los gestores estén alineados a nuestros propios intereses, entonces eso nos asegura también cierta consistencia a lo largo plazo. Y finalmente, en realidad, lo que tenemos es una reciente inclusión de factores ASG, que son factores digamos, de inversiones responsables. Verificamos las calificaciones de uno de los gestores signatarios en los principios de inversiones responsables, y también monitoreamos su grado de compromiso y cómo implementan este grado de compromiso con la sociedad a nivel social, a nivel de cambio climático y a nivel de gobierno corporativo dentro de su proceso de inversión. Y por último, y que creo que esta parte es súper importante, en temas de monitoreo, ¿no? En temas de monitoreo, ustedes dirán, bueno, claro, selecciona un fondo y ahí después, ¿quién le hace seguimiento? Bueno, nosotros mismos estamos detrás de todo ese seguimiento con un monitoreo continuo, revisiones mensuales, trimestrales, llamadas de seguimiento, revisión del scorecard, actualizamos el grupo comparable, y lo que tenemos finalmente, esto termina en una disciplina de venta, que quiere decir que somos capaces de hacer recomendaciones de salida en los momentos oportunos, debido principalmente a las diversas razones, como constante underperformance, que es básicamente un comportamiento por debajo del índice comparable o por debajo de los fondos comparables, fondos pares, ¿no? Cambios importantes en el equipo de inversión, algo que de repente no nos cuadre, algo que nosotros no hemos aprobado a niveles cualitativos, el riesgo reputacional del gestor, si es que hay algún tipo de riesgo mediático, por ejemplo, por el que esté pasando, un nuevo enfoque en la estrategia y una pérdida significativa de activos que también termine por alterar el rendimiento de los portafolios. Entonces, como resultado de todo ese análisis, y yo quiero que se sientan tranquilos de que detrás de Germán básicamente hay un equipo de selección de fondos dándoles recomendaciones para que ellos puedan darles a ustedes las mejores recomendaciones y el mejor modelo de asesoría. Como resultado de eso, nosotros sacamos una matriz de fondos recomendados. Aquí lo que he hecho es, en realidad, identificar algunos de los gestores con los que trabajamos dependiendo del tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, en renta fija de grado de inversión, PIMCO, que es el gestor más importante de renta fija en el mundo, está Templeton, 91. Dependiendo de la clase de activo, lo que vemos es cierta especialización de algunos managers. Entonces ahí vemos claramente cómo tenemos una amplia gama de productos, de accesos para todo tipo de estrategia que va a estar incluida dentro de su portafolio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver un poquito más detalle esta matriz de fondos recomendados, les sugiero que vayan donde su asesor, le consulten y vean la disponibilidad de los fondos dependiendo de la jurisdicción del país donde está domiciliada su cuenta de inversiones. Ahora, les había hablado mucho de la gestión activa, de la capacidad para seleccionar los fondos, y cómo lo vemos eso en términos de resultados, ¿no? En el 2020, por ejemplo, aquí hemos ordenado los fondos por el mejor alfa o exceso de retorno de los últimos 3 años, es decir, el alfa anualizado. Y aquí vemos claramente cómo algunos de estos fondos han tenido un rendimiento muy, muy, muy superior al mercado, tanto acciones globales temáticas, acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, de mercados emergentes, Asia, Latinoamérica, está todo acá. Entonces, un portafolio correctamente armado con estos vehículos, en lugar de repente acciones directas o de repente
un poquito menos de acciones directas, creo yo, que es lo que principalmente a veces nos encontramos, creo que podría hacernos tener una rentabilidad mucho mayor a la del mercado y con lo cual en realidad tener un portafolio mucho más consistente y más defensivo también en el tiempo, ¿no? Lo mismo con la renta fija también ha tenido muy buenos resultados. El año pasado fue un año bastante desafiante para la renta fija hasta que llegó la ayuda de los gobiernos, pero a pesar de eso los fondos se han mantenido muy a flote en métricas generales. Entonces, yo les he enseñado los resultados de los últimos 3 años, porque consideramos que es un tiempo prudente que deberíamos dejar los fondos, es decir, cuando nosotros pensamos en la inclusión de un fondo, debería formar parte de la parte más, o ser la parte más estructural de los portafolios, las que tengan un horizonte de inversión de más largo plazo, ¿no? Y cómo, digamos, traduzco eso en términos de resultados, ¿no? A veces uno puede decir, no, porque en 3 años pudo haber hecho otra cosa, pudo haber entrado y salido, ¿no? Entonces aquí vemos algo así como que un hecho, ¿no? Un análisis cuantitativo de lo que sucedió en el mercado y que nos refleja básicamente por qué es que no debemos entrar en pánico cuando las cosas se ven mal, y agregaría por qué es que no debemos estar todo el tiempo tratando de entrar, salir, a nivel de portafolio. Quizás una parte de tu portafolio sí, pero quizás otra parte debería ser mucho más estructural y dejarla ahí por un tiempo largo, más prudente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto en análisis cuantitativo, este es un análisis del S&P 500, que es el índice de acciones de Estados Unidos, de las acciones más grandes de Estados Unidos. Si nosotros desde 1999 hasta el 2019, es decir, en un periodo de 20 años, nos hubiésemos mantenido 100% invertido, el rendimiento analizado hubiese sido 6%, ¿no? Si es que por ahí me asusté en un momento de caída, tan solo con el hecho de perderme los 10 mejores días, ¿no? Mi rentabilidad pasó de 6% anualizado a 2.5% anualizado, o sea, 4% menos, básicamente. Pero me asusté incluso más y me quedé desinvertido un periodo más largo de tiempo. Me perdí los mejores 20 días en todo ese periodo, entonces mi rentabilidad pasó a ser 0, ¿no? Mi rentabilidad neta. Y si me pierdo los 30 días, menos 2%, y así sucesivamente, inclusive si me aguanto un poco más y me pierdo los mejores 60 días en esa historia, mi rentabilidad anualizada hubiese sido de menos 7%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente cuando nosotros vemos ciertos momentos de crisis en el mercado, si es que estamos en los productos correctos, con los fundamentos correctos, lo que deberíamos esperar es que esos fundamentos salgan a flote nuevamente y que el producto experimente una recuperación. Si nosotros nos asustamos en esos momentos, probablemente nos estamos perdiendo los mejores retornos, dado que en estas, digamos, si nosotros dividimos los 10 mejores días, 6 de los mejores 10 días, mejor dicho, ocurrieron, a lo largo de ese periodo, ocurrieron en las 2 semanas siguientes a los 10 peores días. Es decir, tuvimos 10 peores días, los 10 peores días de caída, y 2 semanas después sucedieron los 10 mejores días. Entonces, probablemente de repente me mantengo desinvertido 2 meses esperando a ver qué tal, y ya me perdí todo lo mejor que puede pasar, ¿no? Germán. Muchas gracias, Cristel. Yo creo que hay un tema relevante que está puesto aquí en esta diapositiva, que le pido a Cristel que me espacie un poquito para hablar de esto, que es cómo encajan los fondos en un portafolio diversificado. Me tomo un minuto para decirles, por favor, ya veo algunas preguntas, las vamos a resolver al final, y también al final les pido el favor que nos regalen un tiempo para resolver una encuesta que va a quedar disponible. Entonces, retomando, ¿cómo encajan los fondos en un portafolio diversificado? Creo que Cristel lo ha explicado muy bien, y la tranquilidad que nos da a nosotros para asesorar a nuestros clientes es precisamente tener este equipo que está cotidianamente revisando, haciendo el due diligence de cada una de las casas, de cada uno de los gestores en particular, y también del desempeño, etcétera. Y toda esta información, pues digamos que sistemáticamente se recoge y es la que podemos poner con tranquilidad dentro de nuestras propuestas de inversión y dentro de las propuestas de rebalanceo que hacemos continuamente. Pero entonces, ¿cómo encaja todo este tema de los fondos? Aquí está un poco, es a partir del conocimiento que tenemos del inversionista, es decir, los banqueros que los atienden a ustedes, los asesores que también contribuyen en esa atención para ustedes. Tenemos conocimiento primero del perfil de riesgo
de ustedes, digamos, para poderlos asesorar adecuadamente. Segundo, del horizonte de inversión. No todos tienen la misma estructura de horizonte de inversión. Hay quienes invierten realmente a muy largo plazo, hay quienes invierten más a mediano plazo, e incluso hay quienes invierten a corto plazo, un par de años. También sobre los objetivos de inversión. Es clarísimo, si no tenemos este conocimiento va a ser muy difícil ajustar la estructura del portafolio a esos objetivos de inversión, y por supuesto uno relevante también es el de los sesgos preestablecidos. Si hay unos sesgos específicos, si de pronto la inversión, por ejemplo, inmobiliaria no cuadra porque el negocio básico del cliente es precisamente el tema inmobiliario, pues de pronto no es muy lógico incorporarle el mismo riesgo dentro de un portafolio. Entonces, ese tipo de cosas que hacen parte del conocimiento del inversionista por parte nuestra es lo que nos ayuda a poder entender cuáles fondos tienen sentido, cuáles no tienen sentido, en qué proporción aplica, etcétera. Entonces, a la hora ya de construir el portafolio, pues primero lo hacemos por estrategias, se los explicaba un poco al principio, y es las estrategias van a tener que ver, perdón, con el perfil de riesgo, que son estos portafolios que van del 100 al 500, nuevamente siendo el 100 más conservador y el 500 el de mayor riesgo. Los buckets que están ahí establecidos para cada tipo de activo. Entonces vamos a tener por parte del área de fondos que dirige Cristel, cuáles son los fondos que se adecúan a cada uno de estos componentes del asset allocation o de la distribución de los activos en el portafolio. Luego vamos por tipo de producto, y como les mencionaba al principio, no necesariamente quiere decir que todo sea fondos mutuos. Ustedes lo ven ahí, digamos, en el tipo de activo en la segunda sección en la parte inferior. Lo que ustedes ven, por ejemplo, también involucramos activos directos. Ahí están, por ejemplo, en la renta fija que dice RF como tipo de activo, establecemos bonos directos que van a tener que ver con temas como flujos y eficiencia tributaria por parte del cliente, y con un horizonte de inversión mucho más variado. Cuando hablamos de fondos mutuos en general, estamos hablando de inversiones, eso sí, como parte del horizonte de inversión a largo plazo, ¿cierto? Para que maduren esas estrategias, normalmente se requiere que haya un plazo, digamos, mayor que en otras estrategias. Y ahí la ventaja es que a través de los fondos mutuos hay acceso para poder invertir ya sea en renta variable, en renta fija o incluso en activos alternativos. Y aquí, ¿cuál es el objetivo final de incluir fondos mutuos dentro del asset allocation? La generación de alfa en posiciones estructurales. Digamos que ese es el gran objetivo que hay detrás de incorporar fondos mutuos dentro del asset allocation. Y también incluso tenemos productos estructurados puntualmente para el mercado de renta variable, que buscan en alguna medida generar una protección respecto al movimiento del mercado, teniendo en cuenta que la renta variable pues, es de los activos de más alta volatilidad o de mayor riesgo. Pero también estamos incorporando un tema que es bien relevante y que ha venido cogiendo mucha fuerza y solidez como tendencia en los últimos años, y que cada vez pareciera como involucrarse más dentro de esas tendencias a nivel global. Y es la inversión por temáticas de inversión. Y entonces esa inversión por temáticas de inversión lo que muestra es que así como el mundo está cambiando, y lo hemos visto, por supuesto, nos tocó con la pandemia que estamos viviendo y todas sus consecuencias, las inversiones también deben hacerlo. ¿Y eso qué significa? Pues que hoy no necesariamente se está haciendo una gestión solamente por el lado de las regiones geográficas de un país en particular. Sigue siendo, digamos, ese primer paso que fue las estrategias activas, como ya bien lo explicó Cristel, pero adicionalmente hoy se están haciendo más temáticas. Entonces, temáticas van hacia recoger las tendencias que están ocurriendo a nivel global, donde, por ejemplo, están tendencias alrededor del desarrollo demográfico, al nivel del enfoque en la sanidad, por supuesto, todo el tema de ESG, sostenibilidad, todo el tema de desarrollo tecnológico. Todas estas tendencias están incorporadas en muchas de las temáticas de los fondos hoy en día, y también ya las hemos venido incorporando dentro de este ejercicio que hace el equipo de Cristel, y por supuesto dentro del asset allocation que nosotros a su vez les recomendamos. Entonces, nuevamente vuelvo y le doy la palabra a Cristel para que nos explique un poquitico más de estos temas y nos cuente algunos casos específicos. Perfecto, Germán. Como bien dices,
las inversiones temáticas son temas que cada vez están tomando mayor importancia, ¿no? Justo como tú decías, el mundo está cambiando, las inversiones también tienen que hacerlo. De hecho, ya tiene una influencia bastante fuerte sobre las empresas y sobre nosotros también, incluso como consumidores de estas empresas, ¿no? La manera como vivimos nuestra vida siendo influenciados por estas megatendencias. Las megatendencias son básicamente cambios seculares, cambios estructurales que están ocurriendo y que le están dando forma a la sociedad actual y la sociedad del futuro, ¿no? Entonces, simplemente a manera de revisión, son 5 megatendencias, ¿no? Las megatendencias son las grandes fuerzas que hay detrás y de las cuales surgen algunos temas de inversión, que esas temáticas pueden ser también muchísimas y muy variadas, pero las 5 fuerzas que hay detrás son solo 5, ¿no? En primer lugar, los cambios demográficos que están dentro de un grupo que son megatendencias irreversibles, es decir, cosas que están... Un segundo, perdón. Cosas que están sucediendo a nivel de la sociedad. Uno de los ejemplos claros es el envejecimiento de la población, ¿no? Que probablemente lo que traiga consigo es una mayor inversión en salud, o por ejemplo la migración también hacia zonas más urbanas, con lo cual traiga de repente más inversión en seguridad, ¿no? En segundo lugar, otra de estas megatendencias irreversibles es la crisis ambiental, una crisis ambiental inminente en la cual estamos viviendo ahora y se viene hablando y se vienen haciendo muchas cosas importantes también desde hace mucho tiempo, protocolos, tratados, etcétera. El tema de la hiperconectividad, que es algo también que nace de toda esta digitalización del Internet de las cosas, lo que está sucediendo. Solamente miren en sus casas cómo ha sido esa evolución, miren su comportamiento en términos de consumo, ¿no? Cuánto compran de manera digital, cuánto compran de manera presencial, ¿no? Y se van a dar cuenta que esta hiperconectividad está cada vez mucho más fuerte y nos conecta, digamos, al mundo entero de un momento a otro, ¿no? Y después hay 2 megatendencias que están más relacionadas a la sociedad. Una de ellas es la revolución de la salud en términos generales, ¿no? Incluso ahí en términos oncológicos, cómo han de repente evolucionado los tratamientos, a qué se atribuyen las recuperaciones. El 83%, o sea, como dato curioso, el 83% de las recuperaciones en el cáncer se atribuyen a los nuevos tratamientos que se han adquirido o se han implementado, mejor dicho, en el sector. En términos sociales, también un factor súper importante como la diversidad, la equidad de género, que viene sonando súper fuerte. Entonces, son grandes fuerzas que finalmente terminan por impactar las inversiones, ¿no? Y donde se cruzan estas grandes megatendencias, nacen las temáticas de inversión. Ahora, nosotros como inversionistas hemos ido evolucionando también a lo largo del tiempo, pasando de inversiones pasivas a inversiones más activas y ahora inversiones también activas temáticas, ¿no? En búsqueda de ese alfa adicional, en el caso de las inversiones temáticas, de ese alfa que se derive, digamos, de la explotación de la naturaleza progresista de estas tendencias del futuro, ¿no? Entonces me debería sentir tranquilo en el largo plazo con una inversión temática justamente por esa transformación a futuro que no solamente se da en este momento, que no va a terminar en los próximos 2 años, sino que al contrario, va a seguir evolucionando, ¿no? Y de hecho estas inversiones temáticas han recibido muchísimos flujos de inversionistas en los últimos años y particularmente el año pasado, dado que la crisis del COVID-19 ha sido más que un acelerador de todas estas grandes megatendencias, ¿no? Entonces, muy importante también tener esta perspectiva para los portafolios. Y en este caso les voy a hablar sobre un fondo en particular que de hecho está tanto en la plataforma de Panamá como en la de Estados Unidos. Es el fondo Franklin Innovation. Es un fondo que invierte, como lo dice su nombre, en innovación. Ahora, la innovación nosotros solemos asociarla con tecnología y en realidad no es así. La innovación sucede de manera transversal en distintos sectores de la economía, porque la innovación se refiere a nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas metodologías, nuevos modelos de negocio. Entonces, no es algo que está únicamente relacionado a la tecnología. En este caso, el fondo de Franklin Innovation nació en el año 68, o sea, cuando ni siquiera se conocía qué era la palabra innovación, pero a pesar de eso, este fondo poco a poco y dependiendo de la década se fue enfocando en distintas temáticas de innovación que fueron surgiendo, ¿no? O sea, en el 90 la cámara digital, los celulares, el fax, el internet, o sea, estamos hablando de algo que ahorita nos parecen pues algo súper antiguos, ya expirado, pasado de moda y todo lo que quieran, pero en ese momento eran un boom para la década, ¿no? Entonces, este fondo de innovación
década a década, año a año, se fue adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos y a las nuevas tendencias de innovación que puedan haber surgido en ese momento, ¿no? Ahora, en el 2010, que es lo más reciente hasta el presente, hay nuevas temáticas también de innovación, como por ejemplo la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, la ciberseguridad, los drones, los deportes digitales, ¿no? Los eSports, las terapias genéticas, 5G, 3D printing, realidad aumentada, o sea, se dan cuenta, son muchísimas temáticas que están incluidas dentro de este fondo de innovación. A veces quizás nosotros buscamos y vemos también fondos más específicos, pero en este caso con un solo ticket podemos tener acceso a toda esta amplia gama de temáticas de innovación, ¿no? Entonces, ¿qué termina siendo la innovación? La innovación básicamente impulsa la creación de riqueza a lo largo del tiempo y de manera transversal a toda la economía. Invertir en innovación normalmente exige una gestión activa. ¿Por qué una gestión activa? Porque por lo general los inversionistas tenemos un prejuicio de que la innovación se demora en adaptarse y que luego probablemente también como que termina, ¿no? Y no es así. Para empezar, que la innovación se adapta de una manera muy rápido, más rápido de lo que nosotros pensamos, más rápido de lo que llega a nuestros hogares probablemente. Y por último, que la innovación no es que termine, no es que expire en un periodo, sino que al contrario, se va transformando, llega para quedarse y en ese camino se va transformando, va evolucionando, ¿no? Y la innovación ocurre en todas las partes de la economía. Acá pueden ver algunas de las temáticas donde está invertido actualmente el fondo, el comercio electrónico global, las nuevas finanzas, los e-payments, las monedas cambiarias, monedas virtuales, avances genómicos, data exponencial, inteligencia artificial, machine learning, máquinas inteligentes, o sea, realmente abarca una amplia gama de temáticas, ¿no? Es un fondo que tiene 18 billones de dólares y, como les digo, tiene más ya de 50 años de historia, ¿no? Ahora, si lo vemos en términos de resultados, aquí podemos ver la rentabilidad de un año ha sido 51%, en 3 años de 26% anualizada, es decir, en promedio cada año tuvo 26%, en 5 años 28% cada año en esos 5 años en promedio y en 10 años 18%. Entonces estamos hablando de que no solamente el año pasado por el efecto y la influencia de la pandemia que impactó positivamente esas tendencias, el fondo tuvo una rentabilidad así de alta, sino que históricamente también ha tenido un comportamiento bastante atractivo en promedio y por supuesto también ha pasado por algunos momentos críticos que finalmente suceden en el mercado, pero nuevamente el factor de la defensividad y lo que les mencionaba de la selectividad, ¿no? De estar donde se tiene que estar y posicionarse para una mejor recuperación. Y el 2018 y 2019 es un claro ejemplo de eso, ¿no? En el 2018 el mercado de acciones globales cayó 9% y este fondo ni siquiera cayó, sino que hizo una rentabilidad de 2.8%. No suena a los al 30% de rentabilidad, ni mucho menos al 50% de rentabilidad, pero ya estamos hablando de un alfa de más de 10%, ¿no? De casi 12% de alfa positivo a favor del fondo, y no solo eso, sino que el siguiente año con la recuperación también recuperó incluso mucho más que el mercado. Entonces, ya para cerrar y para darle un espacio a las preguntas, ¿cuáles son los beneficios de un fondo mutuo? En primer lugar, acceso a recursos propietarios de estos gestores internacionales, amplios equipos de análisis, gestores especializados. Segundo lugar, simplicidad. Los fondos son fáciles de entender, es decir, hay que conocerlos, hay que entrar a su historia, pero realmente son muy fáciles de entender cuando sabemos todos los recursos que hay atrás. Selectividad. No estamos accediendo al mercado, a la masa, sino a un grupo selecto de mercado, ya sea de acciones, ya sea de bonos, con lo cual mitigamos el riesgo idiosincrático, es decir, el riesgo que pueda suceder en algún sector o en algún país en específico, y simplemente nos limitamos al riesgo que pueda estar relacionado a la empresa en específico, ¿no? A los fundamentos de la compañía. En cuarto lugar, la diversificación. Nos dan acceso a una amplia exposición que ayuda a mitigar la correlación y la direccionalidad del mercado. Y aquí, como les mencionábamos, quizás una parte de su portafolio esté asignada a un grupo específico de acciones, pero no pierdan de vista este tipo de producto como una parte estructural dentro de sus portafolios, porque realmente nos da acceso a un grupo mayor de acciones, ¿no?
que finalmente terminan por reducir el riesgo y nos dan además acceso a estos recursos que les mencionaba. Quinto lugar, variedad. Los fondos, hay fondos para todo, ¿no? Y ustedes pueden consultar con su asesor, van a ver el modelo de la matriz de fondos y van a encontrar que para cada clase de activo van a encontrar una recomendación. Entonces hay fondos para diferentes categorías, estrategias e inclusive necesidades de inversión. Sexto lugar, el acceso. Son fáciles de adquirir, son fáciles de invertir, los montos mínimos son bajos y existen diferentes clases de fondos, ¿no? Clases inclusive acumulativas, que son aquellas que no distribuyen intereses, y en algunos casos clases distributivas, si es que tuvieran de repente como un objetivo de inversión la generación de renta, también existen esas clases. Y bajos costos, en realidad relacionado a un ETF, probablemente si lo vemos simplemente con el número, no, o sea, son más altos evidentemente, pero tenemos que entender también que detrás hay todo un grupo de personas, todo un grupo de herramientas, unas transacciones activas, ¿no? Un grupo de análisis, entonces todo eso tiene un costo, pero si nosotros lo empaquetamos y lo comparamos con lo que a nosotros nos costaría como personas hacer esa misma labor, creo que nuestro costo, no solamente material, sino también de oportunidad, sería mucho mayor. Y finalmente, ¿por qué con Credit Corp Capital? Creo que ya les expliqué bastante bien este equipo de selección de fondos que hay detrás de Germán, dándoles soporte para que ustedes se puedan llevar las mejores ideas que terminan por darles una amplia cobertura y un monitoreo constante de todos los fondos que han sido recomendados, así que siéntanse en la confianza de poder incluir este tipo de productos dentro de su portafolio de inversión y pensar en un portafolio con un horizonte de mayor plazo. Listo, Germán, ya estamos listos para las preguntas, entonces. Perfecto, Cristel, muchas gracias. Muy buena explicación. Vamos a tomarnos estos minutos que nos quedan para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta que dice, ¿la información de la cultura, incentivos de los intereses y demás para la evaluación de los fondos es pública? Esto es un poco con respecto al tema del due diligence que hacen ustedes en la parte más tal vez cualitativa, ¿no? Sí, los due diligence de hecho no son públicos, los due diligence es uno de nuestros aspectos diferenciadores, no es una herramienta propietaria, pero lo que sí tenemos son distintas, nosotros tratamos de trasladar los highlights de ese due diligence, es decir, las cosas más importantes, en unos documentos que se llaman one-pagers, a los cuales sus funcionarios tienen acceso, donde explicamos de manera detallada no solamente la estrategia, sino que por ahí si hay algún diferenciador clave en términos de gestión, en términos de filosofía, en términos de estrategia, también lo ponemos en ese documento, ¿no? Igual, lo que sí es público, y si quieren pueden ahí referirse a eso, hay también llamado un prospecto, el prospecto del fondo, básicamente, donde a veces incluyen algunos de estos temas dentro del reporte, ¿no? Perfecto, gracias. Hay una pregunta acerca de ¿cuál es la fuente para ubicar buenos fondos? Y preguntan si es Morningstar. Buena pregunta. O sea, Morningstar, más que ubicar buenos fondos, es para ubicar fondos en general. Ya después, para ubicar los buenos fondos, en realidad depende mucho de la gestión del equipo, como en este caso nuestro equipo de selección de fondos, que en realidad contamos con scorecards propietarios, ¿no? Para ordenar toda esa información de Morningstar, porque si simplemente entramos a Morningstar, nos vamos a encontrar con una base de datos gigante que probablemente no podamos procesar, ¿no? Entonces, importante nuestro scorecard, importante las herramientas de análisis que aplicamos después del scorecard y también aún más importante como complemento las llamadas y reuniones que tenemos con los managers para poder también determinar esos aspectos cualitativos que complementan a los resultados cuantitativos que son los únicos que aparecen en Morningstar. Gracias. Hay otra que dice, ¿cuál es el valor mínimo para este tipo de inversión? Creo que hablas como eso, como una de las ventajas de pronto para especificarlo un poquito más. Sí, correcto. Ahí de repente sería bueno, Germán, la verdad es que depende, ¿no? En este caso yo sé que tenemos clientes de Ultralat, tenemos clientes también mejor dicho, con jurisdicción en Estados Unidos, con jurisdicción en Panamá, entonces va a depender mucho de la plataforma donde estén, pero los montos definitivamente son accesibles para el nivel de patrimonio que ustedes tienen, ¿no? Perfecto. Hay una que dice, ¿cuál es la comisión de gestión y sobre utilidades anualmente?
Sí, ahí también depende. En promedio están ubicándose en 1.5%, diría, lo estándar, ¿no? Va a depender si es que es renta fija, si es que es renta variable, si es que es una estrategia un poquito más conservadora, más de money market de repente. Mientras más volátil o más transacciones necesite la estrategia, más va a ser esa comisión de gestión. Entonces, probablemente en los fondos de renta variable veamos una comisión de gestión un poquito más alta, pero en los fondos de renta fija serían, a la inversa, un poquito más baja. Pero en promedio yo les diría que están alrededor de 1.5%. Gracias. ¿Cuántas reuniones, y me parece bien interesante la pregunta alrededor de este proceso que llevan a cabo en tu equipo, es cuántas reuniones tienen con managers al año? Uy, a ver, ahí tenemos, yo te diría, más de 250 reuniones al año, por decirlo menos, y ahora en pandemia probablemente se han duplicado, porque las reuniones son ahora inclusive mucho más eficientes, mucho más seguidas, ¿no? Podemos aprovechar de hecho mejor el tiempo, tenemos acceso a más información inclusive, porque ahora los managers tienen más disponibilidad, digamos, para hacer estas conexiones, no necesitan viajar a Perú para darnos una reunión. Entonces, yo te diría que por lo menos son 250 a 300 reuniones al año, por lo menos, ¿no? Lo cual asegura un buen flujo de información de ellos hacia nosotros y también buenas preguntas de due diligence que nosotros vamos haciendo, no solamente para el momento en que se aprueba el fondo, sino también para todo el proceso de monitoreo, ¿no? Porque como les dije, hay un monitoreo constante, no se trata simplemente de aprobar y ya, sino que también estas reuniones tienen un mantenimiento normalmente trimestral que nos ayuda a mantenernos firmes sobre la recomendación que hemos hecho inicialmente. Perfecto, Cristel. Para no alargar más el tema, quedan un par de preguntas por allí, pero la verdad quisiéramos darle las gracias primero a Cristel y a todos ustedes por la participación. No queremos alargar más el tema, creo que es un tema bastante enriquecedor para la función que tenemos nosotros en asesoría y también los vaqueros para darle el mejor servicio a nuestros clientes, que ustedes conozcan quién hay detrás de este equipo, qué es lo que hace, cómo lo hace, porque eso definitivamente para nosotros es un valor agregado que sin lugar a dudas les podemos transmitir a ustedes como clientes de gestión patrimonial. Entonces, la invitación es a que respondan la encuesta y nada, pues muchísimas gracias. Que tengan un muy feliz día a todos y muchas gracias nuevamente, Cristel. Muchas gracias a ti, Germán. Encantada de poder compartir todos estos recursos que hay detrás, como tú dices, y las capacidades también de equipos que hay en Credit Corp Capital como propuesta de valor para complementar ese modelo de asesoría que ustedes tienen. Así que cuando quieran. Espero verlos Perfecto. pronto. Muy Gracias. buen día. Gracias a todos.